indudablemente hay cosas que no están funcionando y pues para muestra es esta resolución que es irrisoria en toda la extensión de la palabra. Es una verdadera locura y estamos buscando vía telefónica al diputado federal de Morena por Jalisco, Hamlet Almaguer, pero sé que tienes que salir unos minutos del sistema, querida Renata Turret, no sé si vayas a regresar, no sé si puedas regresar, pero antes déjame preguntarte, ¿no? O sea, ¿por dónde? ¿Por dónde? O sea, es que veo la lista y digo, de risa loca, gobernadores que no pueden asistir a eventos, diputados que no pueden, o sea, también van a ser sancionados los diputados en caso de que le entren desde la trinchera del partido de Morena a las consultas sobre la reforma electoral. Esto es ya raya en la grosería, en la esquizofrenia de tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los magistrados, como del Instituto Nacional Electoral y los consejeros, Renata. Totalmente, sí, sí voy a regresar, mi querido Vicente, solo voy, duermo a la gorda y regreso, pero totalmente, a ver, yo lo que me cuestiono aquí es quién le pone, ahora sí que, o quién revisa el funcionamiento del INE o del tribunal, cuando claramente están atentando en contra de que los y las ciudadanas podamos elegir libremente, ver cuáles son las propuestas que tenemos. ¿Por qué no querríamos, repito, por qué no querríamos un instituto que promueva, que facilite, que la gente haga política? Y que la gente, que los y las candidatas salgan y presenten sus propuestas, y entonces que se debatan ideas afuera, y que la gente podamos decir, bueno, esto es lo que dice el PAN está a favor de las empresas, esto es lo que dice Morena está a favor de las pensiones, de lo que sea, y también las cosas malas, pero ¿por qué le tienen? Yo lo que veo aquí es que lo que se está tratando de hacer es censurar este debate público porque no saben ya cómo controlar a un pueblo politizado. Tanto lo digo, sino yo pido a la audiencia que me recuerde, y quizá peco de tener mala memoria, pero sinceramente, pues a mí me parece raro pensar que no existe un ejemplo de otros momentos políticos decisivos de estar cerca de elecciones importantes como las que tendremos en 2023, como las que tenemos, por supuesto, presidenciales y del Congreso en 2024, con tantísimas discusiones públicas de reformas que antes se pasaban con maletas de dinero y por abajo del agua y los 24 de diciembre, y que ahora son vistas por toda la gente en el canal del Congreso, que tienen ratings altísimos porque la gente estamos politizadas, la gente queremos saber qué es lo que nuestros representantes populares están pasando. ¿Por qué quieren detener esa ola de politización, de cómo la gente se está involucrando en la vida pública del país? Como no pueden hacerlo y a ellos les conviene esta despolitización de la gente porque es la única forma en la que pueden ganar elecciones, pues entonces están utilizando estas instituciones que rara vez tienen, se me olvida cómo decir, cuando te revisan, como dicen los gringos, check and balances, pues que sí, que haya rendición de cuentas, que pocas veces tienen rendición de cuentas, como es el INE, para despolitizar, no dejar de olvidar a la gente que amablemente nos escucha, que uno de los ejes fundamentales del cambio cultural que impuso el neoliberalismo es la despolitización. Es tratar de decir que la ley es la ley y es un ente que no lo afecta a la política, que los organismos internacionales están fuera de la política, que los técnicos no son políticos y no deben de meterse. Bueno, eso es falso. La técnica, las universidades tecnócratas como el TEC, como el ITAM, tienen una ideología política detrás de esa educación técnica. Y yo lo digo como egresada del TEC, o sea, no me lo contaron, yo misma vi cómo es parte fundamental de la educación que le dan a la gente y de ese modelo neoliberal, es la despolitización.
por muchos medios, mediante la educación superior, como ya decía yo, pero también mediante esta narrativa de decir los organismos públicos, autónomos, que no se meten en las cosas. Bueno, es que si evaluamos como a los neoliberales les gusta evaluar todo, pero me parece curioso como no les gusta evaluar si realmente el IFE ha funcionado como un ente, un árbitro. Bueno, me cuesta trabajo pensarlo a mí, me cuesta trabajo. Y si estoy en lo incorrecto, pues entonces nuevamente que se abre el debate. Pero ¿cómo quieren abrir el debate si no están dejando ir a funcionarios públicos, a diputados, incluso, como bien mencionas, a personajes que están en un partido político? Sentémonos a pensar un segundo, como el Fisgón, y que no se puedan presentar a estas cosas, por Dios. Es que es totalmente las patadas de ahogado del régimen neoliberal diciendo cómo despolitizamos a la gente que está tan politizada a partir de el 2018. Es realmente para mí un cinismo tremendo que tendría que ser un escándalo y que yo agradezco que se esté hablando en este espacio. Y voy y vuelvo, ahora regreso, nada más la voy a dormir y vuelvo, ya se duerme rápido. Claro que sí, la querida Renata, haciendo de mamá, de analista, de amiga, de comprometida con la transformación de México a la vez. Y déjeme, antes de regresar con Jorge Gómez Naredo, déjeme enlazarme vía telefónica con el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, quien se encuentra precisamente en la lista negra del INE. Y leía precisamente en Twitter cómo Hamlet Almaguer señalaba: buenos días a todos mis amigos de la lista negra del INE. Y aparecen, pues ahí le decía, diputados, gente del partido, hasta el Fisgón, hasta Rafael Barajas, el Fisgón. Hamlet, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Vicente. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Sin Censura. Los saludo desde Colombia. Ayer asistimos a la instalación del Parlamento de Colombia, que tiene mayoría de la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. La coalición se denomina Pacto. Hoy nos reunimos también con la vicepresidenta electa, Francia. Y bueno, pues estamos desde acá. El INE nos prohibió hacer proselitismo en territorio nacional. Estamos en el extranjero y seguimos trabajando para impulsar la Cuarta Transformación y sus lazos a nivel internacional, Vicente. Hamlet, ¿se trata de un golpe censurador el del INE? Es un golpe blando, Vicente, porque la verdad, mira, yo me siento primero muy honrado de estar en esa lista junto a muy grandes compañeras y compañeros del movimiento. Está la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto, mi coordinador parlamentario Ignacio Mier, mi vicecoordinadora Aleida Alavés, el presidente nacional de Morena Mario Delgado, la secretaria general Citlali Hernández, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez, la diputada Andrea Chávez, Mario Yergo, representante propietario ante el INE, el senador Guadiana, un servidor, y otros actores políticos relevantes del movimiento que todo el tiempo están impulsando política del presidente y de la Cuarta Transformación. Una operación orquestada por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama para intentar inhabilitar de un jalón a todos los brazos y operadores de la política presidencial, porque prácticamente quienes están ahí presentes pues son las personas que han estado impulsando durante estos años el proyecto de la Cuarta Transformación. Diputado, ¿afectará esto los esfuerzos para promover la reforma electoral? Porque, digo, si de la reforma eléctrica salieron muchos con el título bien ganado a pulso de traidores a la patria, yo he sostenido desde siempre que con la reforma electoral pues quedarán al desnudo de la gente que votará o no por ellos, que votará o no dependiendo de la visión de esa gente que esté al pendiente, Hamlet. Pues mira, Vicente, nosotros consideramos que la
discusión de la reforma electoral es un acto eminentemente parlamentario y no proselitista. Lo que nos están prohibiendo son las actividades proselitistas. Por ende, nosotros vamos a ir hacia adelante con el Parlamento abierto de la reforma electoral, que inicia este 26 de julio y terminará el 25 de agosto en la sede de San Lázaro, pero al mismo tiempo se desarrollan pues 300 asambleas en cada uno de los distritos y hemos iniciado también una gira por las universidades públicas y privadas de todo el país. Arrancamos hace una semana en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y nosotros vamos a seguir, sobre todo porque esto forma parte de nuestra tarea legislativa, que es distinta a la actividad partidista. Lo voy a hacer, no creo que el instituto llegue al extremo de querer aplicarme una sanción por reincidencia, pero si lo quieren hacer, bueno, pues vamos a ir al Tribunal Electoral. De todas maneras, te digo que de esta lista que hoy se publica en un diario de circulación nacional, pues habemos algunos que tenemos medidas cautelares y otros que ya tienen, digamos, la ratificación de la medida tribunal. En mi caso y en el de otro grupo de compañeros, pues vamos a impugnar esta determinación. Tenemos 48 horas a partir de la notificación, entonces mañana seguramente estaremos impugnando esta determinación y no nos vamos a detener. Vicente, me gustó el tuit que subió Diego del Bosque, también delegado en funciones de dirigente de Morena en el estado de Coahuila, y particularmente, Vicente, pues esto tiene también un apunte para intentar inhabilitar los esfuerzos en el Estado de México y precisamente en Coahuila nos quieren desarmar, pero es muy clara la voluntad del pueblo de México. Vamos a ganar ambas entidades en el 2023. Oye, diputado, te vamos a dejar nada más para cerrar, pues con otras palabras, pero vivir sabroso. A esta frase a la que tanto se refirió Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, es aplicable también en México. Hay que vivir sabroso, sin corrupción, sin impunidad, viendo a la gente de a pie, a la gente de abajo. Básicamente por ahí va la cosa, ¿no? Perdona, Vicente, te perdí un poco. Te digo que ya que estás en Colombia y que te reuniste con la vicepresidenta Francia Márquez, que habla de vivir sabroso, también aplica en México, nada más que acá, vivir sabroso es vivir sin impunidad, sin corrupción, viendo a la gente de a pie. Aplica a la cuarta transformación eso de vivir sabroso también. Estamos en una fase de internacionalización de la cuarta transformación, una nueva etapa para Latinoamérica. Y la verdad es que fue emocionante ayer estar en el Parlamento y ver ya un congreso con pluralidad, con representación de todos los sectores sociales, con personas que nunca habrían tenido la oportunidad de llegar a esos espacios bajo el viejo régimen neoliberal. Y acá inicia una larga trayectoria como la que arrancó Andrés Manuel López Obrador en el 2018 para pues derrumbar todo este régimen oligárquico. Muy preocupados, caras largas, consternadísimos los legisladores de derecha, porque ya están viendo que están perdiendo todo el control y el poder en un país que había sido gobernado por ellos durante más de 200 años. Entonces, la verdad, inicia una nueva etapa. Justo hablábamos con Francia sobre la interseccionalidad de las políticas públicas y ella decía, es que no solamente se trata, por ejemplo, en el tema de género, que existan más derechos para las mujeres, sino particularmente para las mujeres que además tienen una condición de pobreza y que además son indígenas o son afrodescendientes, como es su caso, y orgullosamente representa esa comunidad. Y me parece que su presencia en la fórmula fue determinante para ganar la presidencia de la República. Yo veo a un movimiento que es pacto similar a Morena, con esta apertura y pluralidad como la que nosotros estamos viviendo en México, y vienen cosas muy buenas en la relación bilateral. Colombia es una de las potencias económicas de Sudamérica, es uno de los países con mayor capacidad y seguramente vamos a trabajar juntos con la amistad, además del presidente López Obrador y el presidente Petro. Vamos a tener pronto una reunión interparlamentaria de los diputados de Morena y los diputados de Pacto para trabajar en esa agenda bilateral y mirar con alegría y con empatía todas las causas sociales en el sur de nuestro continente, Vicente. Te mando un abrazo, diputado. Gracias por tomarnos la llamada. Nos vemos acá en México. Te agradezco mucho, Vicente, y nos vemos pronto por allá. Un abrazo.
Saludos a todo el auditorio. Claro que sí, el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, quien aparece en la lista negra del INE. ¿Cómo ves, Jorge Gómez Naredo? Pues sí, me parece que estos son unos completos excesos de parte del INE, y especialmente porque pues es parte de las actividades políticas de quienes están inmiscuidos en esta arena. O sea, discutir una reforma electoral, ahora resulta que es un proselitismo. Tener un contacto con la población, ahora resulta que es hacer proselitismo. Me parece que estos desvaríos del INE pues solamente muestran pues la desesperación de ciertos personajes y pues lo que representan y han representado estos personajes durante mucho tiempo, ¿no? En el caso de los consejeros y especialmente de estos dos elementos, ¿no? Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, pero también de los otros consejeros. Entonces, sí me parece que es un exceso, y pues ahora sí que es necesario hablar de la reforma electoral y hablar de lo que se necesita cambiar en estas autoridades electorales y en esta forma en cómo han actuado. Oye, mi querido Jorge, creo que no ha regresado Renata. ¿Ya regresó Renata? Bueno, déjenme poner sobre la mesa este tema también, porque trae muy alebrestados a los medios, a los analistas, a los todólogos. Esto del TEMEC, esto de la consulta que proponen Canadá y Estados Unidos por el tema energético a México. Yo no, obviamente no me da la palabra el presidente, pero estuve a punto de gritarle, o no de gritarle, pues de preguntarle si entre esos que a los que hacía referencia hoy en la mañanera, que pareciera que quieren que ganen las empresas privadas, que ganen los intereses extranjeros sobre México, ¿no son traidores a la patria también, querida Renata Turret? Claro, bueno, ya estoy de regreso, qué gusto estar por acá otra vez. Por supuesto, yo lo que mientras me preparaba para el programa pensaba varias cosas, ¿no? La primera, un poco entender el argumento que hace Estados Unidos y entender que no sorprende, ¿no? Porque ellos están defendiendo los intereses económicos. Recordar que Estados Unidos, pues, es un país que se ha ido mucho a la derecha y defiende vaya, son los promotores del neoliberalismo número uno y del libre mercado, y es válido, ¿no? Cada quien, ahora sí que así como pedimos que se respete nuestra soberanía, pues nosotros respetamos lo que ellos y su gobierno defienden, es totalmente válido. Entonces a mí eso no me sorprende. Me parece un poco hipócrita dos de los argumentos que hacen. El primero es que dicen que es la protección a las empresas y al libre mercado, pero bueno, pues ignoran o no dicen que esto es a costas de los recursos naturales y las finanzas públicas de México, ¿no? Y digo, ni siquiera es como que las inversiones privadas hayan sido, wow, qué magníficas como nos habían prometido los del Pacto por México en la reforma energética de Peña Nieto. En realidad, solamente se ha llegado al 0.7% de lo que nos prometieron que se iban a invertir. Entonces tampoco es como que ese mundo de wow, el mercado libre va a venir a cambiar toda la economía energética, pues es falso. O sea, tampoco es como que llegó tantísimo dinero. El segundo argumento que ellos hacen es las energías limpias, ¿no? Que esto impide que florezcan las energías limpias. Bueno, esto sí es falso, ¿no? Esto, más allá de ser un argumento, pues es totalmente hipócrita, porque en realidad es que la CFE en México es quien es el productor más grande de energías limpias. Pues la CFE provee el 55% de las energías limpias que abastecen hoy a nuestro país. No solo eso, Estados Unidos, además de todo, pues produce 76 veces más el dióxido de carbono que nosotros producimos en México, y pues como todos sabemos es el segundo lugar en emitir gases de efecto invernadero. O sea, Estados Unidos es uno de los países que más contamina el mundo y es el causante de o parte fundamental de cómo se explica el cambio climático. Entonces, pues venirnos a decir a nosotros que por nuestra culpa no se está pudiendo avanzar en las energías limpias, pues es un poco hipócrita. Sin embargo, repito,
es obvio que Estados Unidos está defendiendo a sus empresas y su ideología, y eso pues hay que entenderlo de esa forma, y es válido desde el punto de vista político. Lo que sí me sorprende a mí, y bueno, me deberían de llamar aquí ingenua en este hermoso espacio, pues es la postura entreguista de la oposición. Yo me pregunto si alguna vez hemos visto a la oposición defender el interés nacional como defienden a Iberdrola o ahora a las empresas gringas. De verdad, yo nunca he visto tanta pasión y tantos medios organizados y tanta, ya me los imagino a todos haciendo los argumentarios y poniéndose de acuerdo para sacar a decir el mismo discurso en medios de comunicación, en redes sociales, para defender a empresas extranjeras, ¿no? Esto pues habla muchísimo de a quién defienden y cómo se comporta la oposición, y por supuesto lo vemos no solamente en cómo se comportan ante este tipo de eventos y dónde se posicionan políticamente en estos eventos, sino lo vimos con lo que hicieron cuando tuvieron en sus manos el país, lo entregaron. Hay que recordar lo que hicieron con las mineras, por favor, es que entregaron el país completo. Entonces, bueno, no me debería sorprender, sin embargo, de pronto sí me sorprende. Por último, a mí nada más para cerrar, me gustaría decir que hay una deshonestidad tremenda por parte de los comunicadores de la oposición en reportar, en explicar qué es lo que está sucediendo en realidad, y que creo que afortunadamente existen las mañaneras para poder aclarar que este tema, este mecanismo que se está usando por parte del gobierno de Estados Unidos, pues es común, es parte del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y que, bueno, es uno más, esto ha pasado en otras ocasiones, es una exageración y una descontextualización decir que Estados Unidos está usándolo porque México es un fracaso en materia energética. Es falso, este mecanismo se ha usado varias veces, aquí tenía yo apuntado, se ha usado de todos lados, ¿no? De Estados Unidos a Canadá, de Canadá a Estados Unidos y a México, de México y Canadá hacia Estados Unidos en conjunto, entonces es algo que se ha usado varias veces. Y bueno, esto para decir que esto enmarca esta narrativa que hace la oposición de fracaso en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y que muestra de esto es que están usando este mecanismo. Bueno, es falso porque, repito, este mecanismo se ha usado entre países de uno a otro y del otro al uno. Y que nuevamente recordarle a la gente que la oposición es esta misma oposición que hoy dice que esto es una muestra de cómo la relación entre Biden y AMLO está en el piso, pues recordar que es la misma oposición que en su momento auguraron un fracaso en la relación Trump-AMLO, luego en la relación AMLO-Biden, que porque no lo felicitó a tiempo, y después que porque también, ahora sí ya van a ver, sí va a fracasar porque AMLO no fue a la Cumbre de las Américas, y bueno, nada de esto ha sucedido. Entonces, como dice el presidente, es un mecanismo legal que se ha usado varias veces y sirve para resolver conflictos ideológicos, políticos, técnicos que tenemos como países, y que es válido, y que qué bueno que existe ese mecanismo para que se resuelva. No tengo duda que así será. Muy bien. Jorge, en este sentido, pues nuevamente, como en el tema de la reforma eléctrica, que al final no se aprueba, pues exhibidos, ¿de qué lado están, no? Ayer veía y le proyectaba a la audiencia de Sin Censura a una Xóchitl Gálvez que se quejaba literalmente de que se estuviera rescatando a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, y decía yo, ¿qué no se darán cuenta panistas como Xóchitl Gálvez que se están poniendo en contra del rescate de las dos principales empresas de todos los mexicanos y las mexicanas? Pues no, parece que no se dan cuenta, o a lo mejor los intereses extranjeros de las empresas privadas pues son más jugosos, porque bien diríamos, ¿no? Que lo que no luce honesto o lo que no suena honesto suena metálico, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, es entendible la reacción de la oposición y la reacción de la mayoría de los medios de comunicación, porque la cuestión de la soberanía energética pues es una de los elementos que ha reivindicado la izquierda en México, y especialmente que ha reivindicado la izquierda nacionalista que representa Andrés Manuel López Obrador desde siempre, ¿no? Es decir, no es algo
nuevo, no es algo que haya estado oculto. Siempre ha habido esta defensa por los recursos petroleros, por la energía, por ser soberanos, por no permitir la explotación y el saqueo de estas empresas transnacionales que han querido adueñarse, y por buscar en la historia mexicana, en los hechos de Lázaro Cárdenas, en la nacionalización de la industria eléctrica, pues elementos que nos permitan mantener esa soberanía energética. Entonces, las tensiones con la oposición, con esta oposición entreguista que durante muchísimos años trató de desmantelar primero y después entregar a las empresas extranjeras nuestras riquezas energéticas, pues iban a reaccionar de esta forma. También ha habido una tensión. Yo creo que hay que señalar que el manejo que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en este tema con Estados Unidos, pues ha sido un manejo verdaderamente muy, muy interesante, y muy claro, porque las quejas se han dado después de que hubo ya una reforma eléctrica, de que hubo otra reforma que se rechazó, pero que estuvo ahí, que estuvo el debate, y además que hubo una nacionalización del litio, y bueno, todo lo que ha resultado, y todo el discurso de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, que haya esta consulta que van a hacer los Estados Unidos y Canadá, que además no es ni la primera que se ha hecho, pues me parece que demuestra un gran manejo por parte de Andrés Manuel en este tema energético. Y la andanada de los medios es verdaderamente impresionante. O sea, hoy, por ejemplo, hay un artículo de Ricardo Rafael en Milenio, donde dice que México es gandalla con Estados Unidos por la cuestión de las energías, ¿no? Que México se ha agandallado la cuestión de la energía. O sea, es como inconcebible que haya este tipo de análisis donde parecería que ahora las víctimas son las pobres empresas transnacionales que actúan de buena fe en territorio mexicano, y que cómo es posible que las multemos, y que cómo es posible que las tratemos mal, y cómo es posible que se apliquen leyes a esas pobres empresas que actúan de buena fe en beneficio prácticamente de nuestro país, ¿no? O sea, me parece inconcebible. Y si uno revisa hoy, por ejemplo, todas las portadas de la prensa nacional, pues parece ser que están súper emocionadas porque Estados Unidos y Canadá van a sacar bronca, a crear conflictos con México. Y el cartón, por ejemplo, de Calderón en Reforma, ¿no? Donde se ve a un mono de Estados Unidos y un mono de Canadá, así como muy fuertes, y a un mexicano chiquito, y más chiquito, Andrés Manuel López Obrador, diciendo sobre lo de Chicoche, ¿no? Burlándose. O sea, es inconcebible que esta prensa esté emocionadísima por esta consulta, que además es una tergiversación de la información, pero que evidencia la forma entreguista que nos gobernó durante los últimos años, esta política entreguista, y que ahora es bizarro ver a esta prensa, ¿no? Completamente entreguista, completamente abonando a la desinformación y a la falta de un análisis crítico, ¿no? Entonces, sí me parece que esto más que nada ha evidenciado claramente los dos proyectos de país que existen, que es el proyecto nacionalista de Andrés Manuel López Obrador, donde se dice: nosotros en México, y hoy lo repitió, vamos a decidir la política y nosotros decidimos qué hacemos con nuestras riquezas energéticas. Y la otra política de hincarnos hacia el extranjero y decir: no, vengan a robarnos toda nuestra riqueza energética, que nosotros estamos aquí para entregárselas, ¿no? Entonces, sí me parece patético, pues en términos generales, la forma en cómo se ha comportado la oposición y los medios de comunicación, pero también es entendible porque pues esa ha sido su postura, y esa es la política y el proyecto de nación, entre comillas, que ha representado y que representan, y que es lo que quieren ahora, digamos, presentar como la opción para Morena y para el proyecto nacional de Andrés Manuel. Para cerrar, si me permiten, y por ahí también podemos meter el tema de Aristegui, que volvió a ser señalada en la mañanera. Creo yo que como parte de estos esfuerzos, ojo, que tanto critica el presidente
Andrés Manuel López Obrador, no sé si ustedes lo vieron así, de vincular a Carmen Aristegui y su cobertura a grupos calderonistas, sobre todo cuando hace referencia a Sarucana, a todos estos personajes molestos con su gobierno porque se han afectado los intereses que precisamente estos defienden, como Sarucán. Lo recuerdo el caso porque hace referencia continua el presidente al ex embajador de México en Washington en tiempos de Calderón. Y les pongo estos dichos de la mañanera para preguntarles su opinión de la mañanera y cómo terminó la mañanera hoy, porque también hay que señalar, querida Renata, querido Jorge, ya veía, Jorge, que lo que publicabas en Twitter de que una periodista, en este caso Reina Aide, pide respeto a la libertad de expresión y luego calla, literalmente despuesito de decirlo, a Hans Salazar con un cállate palero, ¿no? Que me parece ofensivo, porque si le decimos nosotros, ya cállate chayotera, no, pues se arma el merequete. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres, mi querida Renata, mi querido Jorge? Pero para cerrar su opinión sobre esto, y porque ya están en espacios como el Financiero tomando esta posibilidad de que las mañaneras no solamente sean de lunes a viernes, sino sábado y domingo, algo que soltó el presidente antes de retirarse ahí del podium, y ya le puso los pelos de punta a más de uno. Renata Turrent, escucho tus reflexiones, tus comentarios, tus opiniones. Imagínense a latinos que ya tengamos mañaneras, sábados y domingos, ya no van a poder sacar sus reportajes fallidos los viernes, o bueno, sí lo van a sacar, pero ya va a haber espacio de réplica. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que lo primero, claramente en México tenemos un problema de violencia en contra de los periodistas. Muchos de ustedes en este espacio han vivido violencia, amenazas por ejercer su profesión, y eso es algo que siempre se debe reconocer, independientemente de nuestra simpatía, ¿no? Eso no significa que no se esté trabajando, que haya propuestas interesantes, pero de que hay un camino por recorrer para proteger a los periodistas, eso es algo innegable, y que creo que no le sirve a nadie negarlo, y es parte de una demanda, de una demanda colectiva de los periodistas, que se debe escuchar, atender con respeto. Ahora, de eso a pensar que criticar a comunicadores poderosísimos como Loret de Mola o como Aristegui tenga algo que ver con la estigmatización de los periodistas de a pie, es una total tergiversación. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ni Loret de Mola ni Aristegui son periodistas independientes de a pie. Tienen muchísimo poder. Aristegui tiene una carrera propia, muy seria. No sé sinceramente qué es lo que le pasó. A mí en realidad me pesa ver la postura política que está tomando, porque ojo, todos los comunicadores, todos los periodistas tienen una postura política y es válida. Lo que no es válido es salir a decir que no, nosotros somos así como lo que hablábamos un poco ahorita sobre las leyes y los organismos autónomos, como si fueran inmunes a tener una postura política. No, sí se tiene y es válido tenerla. El chiste es ser honestos en dónde nos paramos. Y a mí lo que me sucede con Aristegui es que me cuestiono por qué ella, la marca que ha sabido construir es yo critico al poder, ¿no? Independientemente de quién sea. Ahí estuvo lo de la Casa Blanca con Peña Nieto, y ahora lo tenemos, estoy criticando al presidente, incluso con reportajes que no pasarían ni siquiera el primer semestre de periodismo, con tal de criticar. Y yo me cuestiono por qué, si ella cuestiona al poder, por qué nunca ha cuestionado al poder económico, ¿no? ¿Dónde están las investigaciones, por ejemplo, de Claudio X González? ¿Dónde están las investigaciones de Alito Moreno, ¿no? Todas esas casos. O sea, yo no entiendo como por qué
se cierra a criticar a un poder, en este caso Andrés Manuel López Obrador, incluso, repito, con información falsa, tergiversada, o que periodísticamente no tiene ningún valor, como lo fue lo de la chocolatería Rocío o lo de la casa de Houston, ¿no? Entonces, decir, repito, que estos dos grupos que se engloban dentro del periodismo mexicano, los grandísimos comunicadores que son poderes incluso políticos, ¿no? Flores de Mola, Ciro Gómez Leiva, o sea, esa gente representa, tiene poder político en nuestro país mediante el poder mediático y el poder económico, pero tienen poder político, cosa que no tienen los compañeros periodistas que están a pie y que sí ponen en riesgo su vida, como muchos de los colaboradores y como mi querido Vicente. Entonces, hacer eso, meter a todos, a los periodistas de a pie y a los Loret de Molas en la misma canasta, le hace daño a la lucha por la protección de los derechos de los periodistas, porque no los deja diferenciar, y eso es muy grave. Y yo nada más cierro diciendo dos cosas. La primera es que me parece inaceptable la manera en la que la reportera Reina le gritó, insultó, justamente como dices, después de haber dicho que no se respetaba la libertad de expresión, y de repente voltea y le grita al compañero Hans. Bueno, ¿cómo pides ese respeto si se está viendo cómo te comportas, ¿no? Y número dos, y más importante, con lo que a mí me gustaría cerrar, es recordándole a la gente la mañanera de ayer. Ayer un reportero llega en lágrimas, es una escena muy fuerte, diciendo que su hija se acaba de tener que ir del país, que él lo único que quiere es recuperar su tranquilidad y saber quiénes son los responsables de esas amenazas. Y el presidente le instruye a la secretaria de Seguridad que se quede con él a resolverlo, que no va a estar solo, que tienen el apoyo total del gobierno, ¿no? Entonces, no se puede hacer un análisis como hace la oposición, sacando de contexto un pedazo u otro y creyendo lo que dice esta reportera, que pues tiene todo el derecho de quejarse, de decir sus opiniones, se le escuchó, habló como 6 minutos de corrido, pero que eso no constituye la totalidad de y lo complejo que es la situación de los y las periodistas en nuestro país. Pues creo que ha sido contundente lo que has mencionado, querida Renata. Jorge Gómez Naredo, veía tus tweets y también durísimos sobre esta mañanera, sobre lo que se dijo en la mañanera y sobre todo esto que pongo sobre la mesa, Jorge, para cerrar. Sí, digo, a mí sí me molesta, perdón, mis perros. No, así pasa, sí mi querido Jorge Gómez Naredo. Mientras pasa precisamente la ambulancia o la bombera, no sé qué sea, yo quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están comentando en el chat. Yo nada más les pido un poquito de conciencia. Si no somos iguales, evitemos los ataques sin sentido, las ofensas sin sentido. Puede ser que no estemos de acuerdo con Reina Aide, pero no por eso vamos a abrir la puerta a lo que ella ya abrió la puerta, al llamar palero a Hans Salazar. Hay que bajarle 2 rayitas. El presidente creo que en ese sentido no necesita de nuestra ayuda para ser claro y ser contundente, y hoy creo que fue claro y contundente. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ahora sí. Sí, fíjate que a mí sí un poco, pues, me molesta, pero me parece como muy poco ético el argumento de Reina Aide Ramírez, porque ella incluso creo que tiene, en todo su derecho, por cierto, tiene una demanda o un amparo o alguna cosa, no recuerdo exactamente el elemento jurídico que presentó, porque ella se siente agraviada, porque dice que la censuran y que violan su derecho a la libertad de expresión, y lo repitió hoy, por ejemplo, en la mañanera. Y me parece que eso es
pues olvidar lo que hemos vivido en este país en los últimos años. Es decir, el ejercicio de las conferencias de prensa matutinas, de las mañaneras, es un ejercicio verdaderamente inédito en todo el mundo. Es decir, un presidente que todos los días, 2, 3 horas, se pone enfrente de reporteros, de medios de comunicación, para que le hagan cualquier tipo de pregunta en una completa libertad, para hacer cualquier tipo de cuestionamiento, cualquier tipo de cuestionamiento. Me parece un hecho inédito, me parece que dimos un salto cualitativo gigante de tener presidentes que nunca salían a los medios de comunicación y que cuando salían lo hacían pues con estos grandes como machuchones de la comunicación, como López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, en Palacio Nacional, con preguntas completamente ya hechas, ya arregladas, con temas que estaban vetados, y pasar a este ejercicio democrático y que Reina Aide lo minusvalore y lo ataque de esa forma, diciendo que es un juego, que es un show, que hay puros paleros, cuando en realidad muchísimos reporteros, muchísimos medios de comunicación han hecho el vacío. O sea, yo no he visto a López Dóriga, yo no he visto a Ciro Gómez Leiva, yo no he visto a Carlos Loret de Mola, yo no he visto a Carmen Aristegui ir a la mañanera y preguntar, y tienen todo el derecho, y si fueran seguramente los pondrían en una primera, segunda fila y les darían la palabra, pero no han hecho porque le han hecho el vacío. Y entonces que venga Reina Aide y diga, no, es que hay censura. O sea, hablar de censura en un ejercicio como la mañanera, o sea, me parece una de las cosas que es como inconcebible. O sea, prácticamente en ningún país el presidente todos los días se pone enfrente de los medios de comunicación y deja que todos hablen, y deja que todos digan, y les da el derecho, como fue hoy el caso, que se esperó, y le dijo, ¿ya terminaste? No he terminado y tal cosa. Y que todavía acuse que hay censura me parece un acto pues que no va con la realidad y que tergiversa este ejercicio, que me parece es uno de los ejercicios más lindos, y además que genera debate, genera opinión. Me parece que sí, por supuesto que hay excesos, y además hay excesos misóginos en contra de la reportera, y hay excesos de gente que me parece que la ataca, no por lo que dice, sino por otras cosas que sí son excesos y que no deberían de ser. Pero sí me parece que es un acto de debate, que es un acto pues algo muy importante que está sucediendo y que crea la conciencia de la población hacia todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces sí me parece muy injusto que venga la reportera, que tiene la oportunidad de preguntarle al presidente lo que quiera, y que diga que hay censura, ¿no?, en su contra. Eso sí me parece inconcebible. Y tú bien sabes, Vicente, porque conoces el ejercicio, porque hoy estuviste, porque has preguntado, porque también te ha tocado que no preguntes, sabes que este ejercicio es algo verdaderamente inédito, y sí es muy injusto que se le trate así, y que quieran pues ser la noticia, ¿no? Ser el show, ser yo digo las cosas importantes, lo que interesa al pueblo, y los demás reporteros son unos paleros y no hacen bien su trabajo. Sí me parece que es una forma de mirar a compañeros, que es una forma de ser muy injusta con los que están ahí. Y pues hay muchísimas opiniones, hay muchísimas divergencias, hay muchísimos reporteros que tienen diferencias, y no por eso se les va a minusvalorar y se les va a agredir de esa forma. Entonces, sí me parece que pues se equivoca la reportera, tiene el derecho a hacerlo, lo hizo, pero sí no puede, me parece que es completamente injusto y es un despropósito que llame y que asuma que hay censura y que se le viola su derecho a la libertad de expresión porque no le dan la palabra todos los días en la mañanera. Pues a lo que venga, mi querido Jorge Gómez Naredo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, Jorge?
Sí, pues bueno, estamos ya próximos, estamos ya terminando, ya prácticamente tenemos el nuevo número de Regeneración, del cual Renata tiene un artículo ahí. Yo creo que ya la próxima semana va a estar en imprenta y pronto se va a estar distribuyendo. Colaboro en revista Polemón, es polemón.mx, revista Polemón tanto en Facebook como en Twitter, y a mí me encuentran en Twitter como J. Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Y también, y aprovechando porque me acordé de Renata, estamos en la barra de opinión de Capital 21, se estrenó esta semana, Renata ayer estrenó ¿cómo se llama? Su programa El Aquelarre, y el lunes estrenamos nosotros un programa que tenemos, donde participo, que se llama Aunque usted no lo vea, y bueno, pues ahí también nos miramos. Claro que sí, gracias Jorge. Querida Renata, te agradezco que hayas llegado a la cita, que hayas cumplido con Renatititititita, que hayas cumplido con Vicentititititito y que hayas cumplido también con la audiencia de Sin Censura. No sé cómo le haces, mujer. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a todas tus trincheras, querida Renata? Muchas gracias, querido Vicente. Bueno, a mí me encuentran en @rturrent, en Twitter y en Instagram, en Capital 21, como ya decía mi querido Jorge, los miércoles a las 10 de la noche, que acabamos de empezar esta semana, que por cierto aprovecho, voy a invitar a Jorge la otra semana a la Aquelarre, a ver si me acepta la invitación, ahorita le escribo, pero ya lo comprometo acá, y para que lo vean. Y en Regeneración, como ya decía, que también colaboramos allá, y bueno, en este hermoso espacio todos los jueves, así que nos vemos la semana que entra. Pues les mando un abrazo a los dos, muchas gracias por conectarse. Así al amigo Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia Sin Censura, a quien le agradezco por ajustarse a los tiempos. Hoy sí cerró muy tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador por culpa de Reinaide Ramírez, como ya seguramente muchos de ustedes vieron, pero hay que hablar también de Riva Palacio, porque continúa con su telenovela, melodrama desinformativo, anuncia guerra comercial entre México y Estados Unidos. Y hasta es uno de los verdaderamente afectados, porque el presidente ayer puso a Chicoche y la crisis con el uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, ñaca, 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 diría el Draculín, aquel que salía en Chiquilladas, ¿no? ¿Cómo Chiquidrácula? Carlos Espejel en su momento. Mi querido Ricardo Sevilla, pues si cuestionamos el actuar de algunos colegas y algunas colegas en la mañanera, pues cómo no hablar de Raimundo Rivapalacio, que es tundido continuamente, constantemente en las mañaneras. ¿Cómo estás, Ricardo? Querido Vicente, público memorioso, pues estoy anonadado con la participación de esta mujer, esta supuesta reportera. Ya dame chance de hablar de esta participación que tuvo Reinaide, porque escribió un tuit donde digo que no hay duda, y no la tengo yo, de que el periodismo está sufriendo el asalto de los porros, porque ya no son solamente estos viejos porros, estos viejos saurios del periodismo, ya no es solamente Krause, Aguilar Camín, López Dóriga, Carlos Marín, sus epígonos, el payaso de la peluca verde, ya están asaltando las charlas, las conferencias, estos nuevos porros que están haciendo gala de violencia y se comportan como lidercillos de un grupo de choque. Pero ahora no son solamente esos sujetos que solían ser las vacas sagradas del periodismo y la intelectualidad mexicana y que hemos desnudado aquí. Ahora se han sumado otras voces, se han sumado otros actores que brillaban por su ausencia en los sexenios pasados, que nadie los conocía, o como dicen los jóvenes del día de hoy, que nadie topaba.
Hemos dicho una y otra vez aquí en Sin Censura que en la conferencia mañanera han logrado su acreditación, vaya uno a saber cómo, personajes endebles, de pésima reputación y de una ramplonería francamente insufrible. El periodismo basura atenta una y otra vez contra la investidura presidencial. La teatralidad de periodistas que solo quieren reflectores está cada vez más presente. Un pseudoperiodismo que tiene más tintes de argüenderismo, la denostación, el lloriqueo teatral, la altanería, el victimismo y sobre todo la falta de ética son la dieta diaria que aparece en la mañanera de parte de muchos personajes que están ahí. Yo insisto, no sé por qué estos sujetos que acusan al presidente López Obrador, hombres y mujeres, debería de darles sonrojo y deberían sonrojarse porque ante la falta de respeto, el presidente de México ha hecho gala de paciencia, los escucha, les responde, les ofrece argumentos y aún así no entienden. A este tipo de personajes, querido Vicente, porque vi que hacías una pregunta en tu tweet llamándole colega, yo diría que no hay que llamarlos colegas, no son nuestros colegas, no trabajan haciendo periodismo real, periodismo de corte social. Estos personajes hacen otra cosa, hacen circo, maroma y teatro, y hay que exhibir sus enajenaciones, hay que exhibir sus desatinos, su falta de ética y de educación. He leído en las redes sociales que comparan a esta persona con las verduleras, dicen, es una verdulera, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque las personas que trabajan en un tianguis, en un mercado, en una plaza vendiendo frutas y verduras, deben tener todo nuestro respeto y toda nuestra consideración, y de ninguna manera podemos comparar su importante labor con el mezquino quehacer de estos personajes bobalicones que solo aspiran, Vicente, hay que decirlo con todas sus letras, al estrellato. No les importa un cacahuate el periodismo. El nombre de estos personajes que han ofendido la labor periodística no debe pertenecer al diccionario histórico del periodismo, no debe pertenecer y no va a pertenecer, eso me queda claro, y deben pertenecer y ahí van a dar al catálogo de los bufones que se suben pintarrajeados al escenario, y al escucharlos, al darnos cuenta de sus tropelías, de su servilidad, estamos expuestos a salir por un momento de la civilización para entrar a la barbarie, porque la estupidez nunca crece, nunca asciende a la montaña, al contrario, desciende hacia las mazmorras, hasta las cloacas, y ahí los vemos en este merdero. Es imposible seguirles el paso, porque al intentar seguirles el paso, perdemos el tiempo y cuando menos nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es rastrear las huellas de una fiera. Estos personajes, como esta mujer reina Aide, no gozan de claridad mental. Al igual que Raimundo Rivapalacio, su conciencia es errática y se pierde en la noche profunda. Sus mentiras son grandes como una casa, grandes como en algún momento fue el imperio cultural, el imperio intelectual que ellos tutelaban, y eso se debe a que tienen a la estulticia como su reina soberana. Hoy en la conferencia mañanera hemos visto un caso penoso. Esta supuesta reportera, a quien deberíamos colgarle en el cuello la medalla de la estupidez, intentó acorralar al presidente. ¿Qué te digo? Tú lo viste, incluso lo acusó de censurarla. Intentó lanzar diatribas, las lanzó de hecho en contra de López Obrador, pero no tienen ideas, tienen ocurrencias, quieren imponerse a toda costa su punto de vista, su neseo.
no van a ejercer el periodismo a esa conferencia, no van a preguntar, no tienen el anhelo de hacer planteamientos que interesen a la gente. Ricardo. Basta ver su descomposición para darnos cuenta de que pierden los estribos. Son mercenarios desorientados, Vicente, mercenarios desorientados por la derrota, facciosos que solo sirven a sus pasiones, y precisamente Ricardo, son de la escuela de esos chacales al estilo de Raimundo Rivapalacio. No estamos diciendo que la Chayotén, que la Maicén, estamos hablando de que tienen los mismos modos, que quieren imponerse a gritos y sombrerazos. Y justamente Raimundo Rivapalacio escribe en su pastel, Ricardo, en este negocio que hemos nosotros desnudado una y otra vez, que López Obrador está temblando, dice que está temblando de enojo. mi querido Ricardo, antes de hablar de Rivapalacio, déjame decir que si lo que buscaba Reina Aide era notoriedad, pues parece que la está consiguiendo desde ciertos personajes que hemos criticado y cuestionado. Por ejemplo, Ricardo, Ruido en la Red publica, una reportera le dice sus verdades a Andrés Manuel López Obrador en plena mañanera. Lo acusa de estigmatizar y castigar periodistas, además de solo dejar entrar a los periodistas que lo hacen quedar bien. Y adivina quién retuitea, Denise Dresser. Luego, Daniel Blancas Madrigal, alguien que se ha confrontado conmigo, me llama charlatán, improvisado, que soy parte de este circo. Bueno, pues escribe, citando a Reina Aide, usted prefiere las alabanzas, presidente, vienen aquí, le dan por el lado y le ponen pechitos o pechitas para que batee jonrones. Usted no censura, castiga. Tú cállate, palero, usted es palero, le dice a Hans Salazar. Por eso seguramente también lo publica Daniel Blancas, de la Crónica de hoy, que en su momento enfrentó una denuncia y se judicializó en su contra por agresiones contra Hans Salazar al interior de Palacio Nacional. Dice, mi apoyo total a Reina Aide por desnudar otra vez carpa de Jesús Ramírez Cuevas. Y le dicen, ¿por qué no vas y lo dices en la mañanera? Por cierto, sería sumarme al circo. Ya no. Y bueno, pues incluso Chumel Torres, fíjense nada más, dice, más huevos y le hacen un omelette al licenciado. ¡Wow! Felicidades a la reportera. Eso era lo que quería esta gran periodista que dice que la censuran o la castigan en la mañanera y lo termina, como dice el querido Eric de Sin Línea MX, en la mañanera, que es lo insultante de la acusación. Me censuran, me castigan en la mañanera. ¿Y dónde lo estás diciendo? En la mañanera. Pues si es lo que quería notoriedad, pues pongámosla en el mismo saco de los Daniel Blancas, de los Chumel Torres y de las Denise Dresser, mi querido Ricardo Sevilla. Hay que colocarla, se lo ha ganado a pulso. Estos personajes que siempre están aludiendo a la fisonomía, me extraña que no hayan hecho la reflexión, el análisis de cómo Reina Aide hace sus planteamientos, hace unos planteamientos completamente erráticos, no quiere dialogar, quiere devorar a su interlocutor, quiere imponer su servilidad. Decía yo, no tiene ideas, tiene ocurrencias y quiere imponerse a como dé lugar. Ahí, a la conferencia mañanera, se supone debería uno de ir a hacer planteamientos no propios. No es un lugar para exponer el narcisismo que nos aqueja. No, hay que llevar planteamientos de la sociedad mexicana, cuestionamientos periodísticos y hacerlos breves, sucintos. Lo breve si breve, dos veces bueno, decía Baltasar Gracián, y aquí no,
aquí hay teatralidad, hay sensacionalismo, hay amarillismo, y este personaje, el famoso Blancas del que hablas, pues bueno, haría muy bien en volverse hacia atrás y darse cuenta y hacer también una especie de análisis de dónde está trabajando. Si estuviera trabajando en su propio canal, si estuviera trabajando él como periodista realmente independiente, uno diría, pues a lo mejor razón lleva, pero al darnos cuenta de que trabaja en la jodida Crónica de hoy, uno se caga de la risa, porque dice que de independiente, que de periodístico puede tener un negocio informativo o desinformativo que en algún momento fue dirigido por el cubano Rubén Cortés de La Razón, por el chileno Pablo Iriart, y cuyos dueños son Jorge Kawashi Gastín y Jorge Kawashi Macari. Entonces, por favor, ahí no hay libertad de expresión, ahí hay una línea editorial que tiene que ver con los negocios de esa familia y que son negocios de conservadores, negocios de gente de derecha que se quiere dar bañitos de independencia. Eso no cabe. Hay que hacer un acto de sinceridad. La gente ya debe saber de dónde venimos, dónde escribimos, lo que hacemos, y eso es precisamente lo que nosotros hemos tratado de develar. Por eso hay gente que nos ataca, que no nos quiere, pero nos vale un cacahuate, porque insisto, son facciosos que solo sirven única y exclusivamente a sus propios intereses. Mi querido Ricardo, y uno de esos que le apuesta al amarillismo, a literalmente inventar cosas, no sé si lo sueña y luego se levanta y lo escribe, Raimundo Rivapalacio. Me refiero a Raimundo Rivapalacio, el que trabajó muy cerquita de Carlos Salinas de Gortari y también beneficiado en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. Raimundo Rivapalacio dice: Chicoche no resuelve el problemón comercial para López Obrador con sus socios norteamericanos, donde se va a la guerra o tendrán que doblarse en su ley eléctrica. Para utilizar lenguaje coloquial que usa y entiende López Obrador, la Casa Blanca lo trae a sombrerazos. Aún no se recupera de la desastrosa visita a Washington y ayer volvieron a apalearlo con la amenaza de una guerra comercial. Pues yo creo que el presidente hoy en la mañanera, hablando de la mañanera, Ricardo, fue muy contundente. A ver, no nos hagamos, no lo dijo el presidente, lo digo yo, no nos hagamos pendejos. Ya estas consultas las usó Canadá contra Estados Unidos, México y Canadá contra Estados Unidos contra Canadá, y ahora Estados Unidos y Canadá contra México. ¿Y cuál es el pedo? Pues son parte de tener diferencias. Se hablará, se negociará, pero doblarse nunca, básicamente dice el presidente. Y hoy nada más porque vas a hablar de Rivapalacio, pero aquí está la portada, la primera plana del periódico Milenio. Canadá se sube al diferendo con México. Uy, qué miedo, dice Andrés Manuel López Obrador. La Razón de México. Canadá se suma a Estados Unidos en disputa contra México que pinta complicada. Y esto que yo creo que le vamos a mandar para que se limpie, Blancas, la crónica de hoy. Estados Unidos abren consulta contra México por política energética en el marco del TEMEC. Pues ahora sí que el uy, qué miedo de Chicoche y la crisis para los sombrerazos de los que habla Rivapalacio, mi querido Ricardo. Yo no sé por qué le tienen tanta tirria al Chico. Así le decían a Chicoche en Tabasco, a Chicoche y su grupo La Crisis. Al tenerle tanta tirria a Chicoche, carajo, están exhibiendo su clasismo una y otra vez estos personajes que quién sabe de dónde se sienten internacionalistas. Este personaje que una y otra vez se aplasta ahí en su negocio de Eje Central a firmar acuerdos
con Miguel Ángel Mancera, con Marcelo Ebrard, con sus cuates de la derecha. Este sujeto que se sienta con Sergio Sarmiento no tiene idea, no hace periodismo, no sale para nada, siempre está ahí de un estudio a otro, de una oficina a otra, de una comidita con algún empresario a un político, y por supuesto políticos del PAN y políticos del PRI. Dices tú, querido Vicente, este personaje que estuvo cerca de Carlos Salinas de Gortari, muy, muy cerca. De hecho, era su vocero, y era su vocero porque Raimundo Riva Palacio era el director de la Agencia del Estado de Noticias Mexicanas, de Notimex. Él lo nombró directamente. Fue cercano a Carlos Salinas de Gortari y lo sigue siendo. Lo hemos exhibido aquí con contratos, con videos, con fotografías. Hemos visto cómo se iba a empedar con Miguel Ángel Mancera, él y su esposa. Hay fotografías que nosotros compartimos. Estos sujetos están enojados porque tenían los grandes negocios. Eran y siguen siendo super tranzas. Estos personajes forman parte de la estirpe roja de los mercenarios de la pluma, y roja porque no les importa que corra sangre. Son de estos sicarios de la pluma, y el resentimiento de estos pseudoperiodistas ha quedado clavado en el alma contra López Obrador, porque ya no les dan dinero. Sí, todo se reduce a dinero. Entonces, este personaje, como tú dices, se inventa un tema y dice, bueno, pues ahora ¿qué va a haber? Guerra comercial entre México y Estados Unidos. ¿Cuáles son los datos duros? ¿Dónde se apoya esa locura, esa inferencia? No, han dicho que va a haber conflictos internos, que los grupos delincuenciales van a tomar México, que López Obrador tiene asociación con los grupos delictivos, y las únicas fuentes que dan, pues bueno, son las de su alma negra. Entonces estos sujetos son los que propagan, Vicente, el virus de la desinformación, y ante eso, pues bueno, nosotros estamos respondiendo con datos duros. Estos sujetos, en algún momento lo dije, con palabras de Tennessee Williams, están desbordados por el odio, y el odio es un sentimiento que solo puede existir cuando no hay inteligencia. Y este sujeto Riva, pues es de estos personajes que recibían dinero. Lo he contado aquí en Sin Censura en algunas ocasiones. Este personaje fue el mismo que publicó lo de Operación Berlín porque quería congraciarse con el gobierno entrante en esa época de López Obrador. Quería dinero, quería chayote, quería contratos, y como no los obtuvo, entonces se convirtió en un anti-López Obradorista. Y como no ha obtenido lo que quiere, se ha formado en su corazón, ese corazón negro, pues un resentimiento, y está imaginando dislates. Forma parte de esta grey de personajes lascivos, donde encontramos a Loret, a Ciro, a López Dóriga, de los brothers de Alito Moreno. Y bueno, son estos ajados caudillos del periodismo que, como ya han perdido el control informativo que tutelaban, entonces están buscando cualquier minucia para tergiversarla y dársela a la gente, con el propósito de que sea un cebo para que vayan a sus medios de comunicación. Pero la gente, querido Vicente, público memorioso, ya los mandó a la chingada. La sociedad ha cambiado, ya se han transformado los modos de relacionarnos con la audiencia y la interacción que existe entre los comunicadores, el periodismo. Se acabaron los chingados reyesuelos de opereta, querido Vicente. Así es, y nada más, por no dejar, mi querido Ricardo, antes de que te vayas, mencionaba el tuit o los tuits de Daniel Blancas,
reportero de la Crónica, de este periódico, la Crónica de hoy, haciendo alusión al tema de Reina Aide Ramírez. Dice: usted prefiere las alabanzas, presidente, vienen aquí, le dan por el lado y le ponen pechitas para que batee jonrones, usted no censura, castiga, tú cállate, palero, usted es palero, le dijo Reina Aide a Hans Salazar, a quien le reitero mi solidaridad, te aprecio, Hans, te abrazo. Y dice Daniel Blancas Madrigal: mi apoyo total a Reina Aide Ramírez por desnudar otra vez la carpa de Jesús Ramírez Cuevas. Le dicen: ¿por qué no vas y lo dices en la mañanera? Por cierto, sería sumarme al circo, ya no. Y le contestó Noemí Beraut, del equipo de Jesús Ramírez Cuevas. Noemí Beraut le escribe: ¿qué carpa, Daniel? Has decidido no venir. Reina podía presentarse, tenía fechas designadas y decidió no hacerlo. La autocensura también está terrible, no es como antes. Resuelvan sus problemas, enfrenten la consecuencia de sus actos. Acá se les respeta a todos. Y contestó Daniel Blancas, bajándole 2 yemas a su chocomil: tú sabes por qué decidí no ir. 1, por complicidad de presidencia, calumnias que luego fueron persecución legal. Y 2, por falta de respeto a reporteros filtrando y legitimando propagandistas. Todo mi respeto a tu trabajo y al de varios de tus colaboradores. Están fuera de la farsa. Ah, mira que a toda madre. Y por cierto, ahí le va otra medallita a Reina Aide Ramírez por el escándalo que hizo hoy en la mañanera. Héctor de Mauleón, el que se echó la volada de que había sido Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, la que le había dado la información de Rafael Caro Quintero al presidente Andrés Manuel López Obrador y le había ordenado el arresto. Escribe: como dicen en mi barrio, se vale sobar, en relación al video que publica Ruido en la Red con el escándalo de Reina Aide. Pues ahí, un pocos huevos como Daniel Blancas y otro que se sube al tren del mame en este circo, mi querido Ricardo. Para cerrar, tu comentario. Son unos acomodaticios, querido Vicente. Estos personajes no son capaces de enfrentar, como dice Noemí, las consecuencias de sus actos. Si tienen los datos duros, si tienen pruebas, pues que las presenten. Si ellos están acusando a Jesús Ramírez Cuevas de que está impulsando una carpa y una farsa, pues que lo presenten, no que estén amenazando: esta es la carpa. Pues ¿dónde están los trucos? Que nos presenten a los magos, que nos presenten a los payasos, que nos presenten a la gente que forma parte de ese espectáculo con datos duros. Estos señalamientos de parte de un supuesto reportero que se debería exigir datos duros, caen en un gracejo. Tú sabes por qué no fui, pues que lo diga. Si está ventilando y haciendo pública su discusión, pues que nos lo diga con todas sus letras. Todos estos personajes que se parecen un poco a Pedro y el Lobo: ahí viene el Lobo, ya te voy a decir, no me provoques porque te exhibo, no me amenaces porque te doy. Este tipo de personajes son simple y llanamente fanfarrones, valentones de esquina. No hay que hacerles caso. El pueblo siente empatía con el pueblo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los periodistas del pueblo, la gente que está reporteando en la calle, como lo estás haciendo tú ahora mismo, pues eso se ve, se siente. Y como dice López Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Estamos informando, yendo con la gente donde están las fuentes. No estamos desde una cómoda computadora ahí resguardados por la empresa de personajes como Jorge Kawashi, Gastini y Macari, tratando de sembrar la insidia. Si hay pruebas, que las presenten, pero mientras tanto se unen al cártel de los desinformadores, y a los desinformadores simple y sencillamente hay que combatirlos. ¿Y cómo los combatimos?
con información, con datos duros, que nos digan, yo soy periodista libre, bueno, ¿eres libre? Entonces no es tu jefe Jorge Kawashi, no que sí, entonces no eres libre, simple y sencillamente. Yo soy una persona que va a la mañanera a preguntar, a plantear cuestionamientos sensatos que le importan a la gente, bueno, pues entonces guarda silencio, respeta la investidura presidencial, haz tus planteamientos, pero no que sean planteamientos tuyos. ¿Por qué le haces una imputación al presidente López Obrador? No es porque no se la debas hacer, si se la vas a hacer, dásela con datos duros, pero mientras eso no ocurre, se convierten en simple y llanamente un puñado de mentirosos, y a los mentirosos hay que descubrirlos, hay que desnudarlos para que la gente sepa que con ellos no puede contar, no puede informarse. Mi querido Ricardo, cerremos invitando a la gente para que se sume a tu canal de YouTube, para que te lea en tus columnas, para que esté al pendiente de lo que publicas en redes. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor, necesitamos esa fortaleza. En Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y en mi canal de YouTube, Los Datos Duros, donde los esperamos hoy. Hay noticiero en punto de las 8:30 de la noche, y ahí hasta que el cuerpo aguante. Síganme por favor en mi columna Basta. Hoy escribí un retrato interesante, uno más sobre Enrique Krause, que es el hombre que está detrás. Yo diría que es el referente de todos estos personajes que ahora estamos padeciendo. No se lo pierdan. Y, por supuesto, aquí en Sin Censura, al filo de las 11 de la mañana, 12, dependiendo el contexto informativo. Te envío un fuerte abrazo, querido Vicente. Hoy es jueves de Tianguis. Vamos a ver si alcanzamos chicharroncito. Bueno, pues que lo disfrutes. Te mando un abrazo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.